Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Bendiciones, hermanas y hermanos, otro programa posible transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y hoy estamos celebrando el 6º domingo en el tiempo ordinario del ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. La lepra se le quitó y quedó limpio. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en esta última celebración previa a la Cuaresma desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Prejuicios, temores, rigorismo moral son con frecuencia la causa para que discriminemos a los demás, amparándonos incluso en la religión. Así ocurría en la antigüedad, por ejemplo, con las personas que padecían de lepra. En Israel existía una serie de normas que regulaban el comportamiento de estas personas, la que se sumaban aún más peso a su gran dolor. Jesús, en cambio, como escucharemos, nos enseña un camino muy distinto. Él mira a la persona y sus padecimientos, no a la norma y sus prohibiciones. Señor Jesús, danos entrañas que sean compasivas como las tuyas, para que seamos causa de alivio, no de mayor dolor para quienes sufren. Oremos. Gracias, Padre, porque Jesús, curando a los leprosos, nos mostró que el amor no margina a nadie, sino que regenera a la persona, restableciéndola en su dignidad. Cada sanación de Cristo nos habla de su corazón compasivo y nos confirma en la venida de tu amor y de tu reino. Siguiendo su ejemplo, danos, Señor, un corazón sensible al bien de los hermanos, para saber dialogar contigo en la fe. Danos disponibilidad para escuchar tu palabra, sin encerrarnos en el monólogo egocéntrico y estéril de nuestra propia seguridad. Y concédenos superar todas las crisis y dificultades de la fe en nuestro camino hacia la indispensable madurez cristiana. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 2, El leproso, del padre Eric Preciado, de México. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú lo quieres, puedes sanarme. Extiende
tu mano y con tu poder. Toca mis heridas, hazme volver. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú lo quieres, puedes sanarme. Extiende tu mano y con tu poder toca mis heridas, hazme volver. Queda limpio, yo lo quiero. Me levantas desde el suelo. Ya no hay lepra en un velo. Me despiertas de mis sueños. Sana mi enfermedad, limpia mi soledad. Quita mis graves pecados que me tienen esclavizado. Con tu poder sáname. Sana mi enfermedad, limpia mi soledad. Quita mis graves pecados que me tienen esclavizado. Con tu poder sáname. Con tu poder sáname. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú lo quieres, puedes sanarme. Extiende tu mano y con tu poder toca mis heridas, hazme volver. Queda limpio, yo lo quiero. Me levantas desde el suelo. Ya no hay lepra en un velo. Me despiertas de mi sueño. Sana mi enfermedad, limpia mi soledad. Quita mis graves pecados que me tienen esclavizado. Con tu poder sáname. Sana mi enfermedad, limpia mi soledad. Quita mis graves pecados que me tienen esclavizado. Con tu poder sáname. Con tu poder sáname. Con tu poder sáname. Primera lectura del libro del Levítico, capítulo 13, versículos 1 al 2 y los versículos 44 al 46. La lepra era una enfermedad muy temida en la antigüedad porque era muy contagioso y además se pensaba que reflejaba impureza moral. Por eso se establecía una serie de prohibiciones. Escuchemos. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra,
será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. En aquel tiempo había una tendencia a considerar la enfermedad como producto del pecado de una persona. En respuesta a la primera lectura, el Salmo 31 nos presenta a un Dios misericordioso que borra nuestras culpas. Contestaremos todos: tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo sexto del tiempo ordinario. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 31 hasta el capítulo 11, versículo 1. En Corinto, la carne de los sacrificios a los ídolos se vendía en los mercados. Los cristianos ilustrados sabían que los ídolos no existen, pero los sencillos tenían conflicto de conciencia. Debían abstenerse de esa carne los primeros en consideración a estos. Pablo nos da la respuesta. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Como yo, por mi parte, procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. La ley del Antiguo Testamento prohibía relacionarse con quienes padecían de lepra. En cambio, Jesús nos enseña un camino distinto: la compasión por encima de todo. Entonemos el aleluya. Aleluya, aleluya.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4. Si tú quieres, puedes sanarme, de Luisa Sorat, en Colombia. Mira cómo traigo el corazón, Señor, cayendo a pedazos a mi alrededor. El pecado me ha dejado malherido, me ha alejado del amor, de tu amor. Me hundo en mi soledad y siento que no hay fuerzas ya. Yo caigo postrado ante ti, te suplico piedad, piedad. Si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme, oh mi Señor. Si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme, oh mi Señor. Tócame, tócame con tus manos. Tócame, tócame con tus manos. Hoy, Señor, venimos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra lepra. Señor, estamos enfermos por el pecado. Hemos manchado nuestro corazón, nuestra alma. Necesitamos de tu sanación, Señor. Señor, venimos con la lepra de nuestras soledades, de nuestras angustias, de nuestros dolores. Y venimos a ti, Señor, porque sabemos que solo tú, Señor, puedes limpiarnos. Que con un toque de tu mano, Señor, quedaremos, Señor, sanos. Por eso te cantamos. Tócame, tócame con tus manos. Dile al Señor. Tócame, tócame con tus manos. Tócame, tócame y sano quedaré, Señor. Amados hermanos, sean bienvenidos a nuestro programa semanal en el sexto domingo del tiempo ordinario, en el que la compasión de Dios se manifiesta en aquellos marginados
por la sociedad. Así lo atestiguan las lecturas. Esta es también la última celebración previa a la Cuaresma. El texto del Levítico nos acerca a la terrible existencia de los enfermos de lepra en el judaísmo del Antiguo Testamento. Jesús, en el pasaje del Evangelio, sana al leproso y lo integra de nuevo en la vida de su pueblo. Y Pablo, en el texto de la carta a los Corintios, nos invita a actualizar el comportamiento de Jesús siguiendo su ejemplo, como Él sigue el de Cristo, disponiéndonos a escuchar atentos nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay por esa sinopsis de estas lecturas de hoy. Y ya entrando a esta primera lectura del libro de Levítico, el leproso tendrá su morada fuera del campamento. ¿Qué nos dice Jay de esa lectura? Los pueblos del antiguo Medio Oriente, incluido Israel, veían el mundo dividido en dos esferas, una ocupada por las fuerzas de la vida y la otra bajo las potencias de la muerte. Dios y las personas puras pertenecían a la primera. Los paganos y todo lo que olía a pecado ocupaban la segunda. Los leprosos que llevaban en su cuerpo las señales de la muerte eran el símbolo de la impureza y del rechazo por parte del Señor. El Antiguo Testamento considera la lepra como un castigo de Dios por el pecado. Por eso, en esta primera lectura se ven estas leyes vigentes en Israel respecto a estos enfermos. Estaba reservado a los sacerdotes decidir quién era leproso y en caso positivo tenía que tomar las disposiciones para alejarlo de la comunidad. La persona que mostraba síntomas sospechosas no podía pisar más el pueblo. Era obligado a vivir en las cuevas de los bosques, vestir harapos, no lavarse ni peinarse para poder ser reconocido incluso desde lejos. Si se encontraba con alguien, debía gritar impuro, impuro en los versículos 45 y 46. Así pensaban los de Israel. Sus guías espirituales habían catalogado a sus seres humanos como puros o impuros, como justos o pecadores. Ahora la pregunta, como diría Erinaldo, pero ¿acepta Dios esta discriminación? Y cuando de hecho ocurre, ¿de qué parte está Dios, Erinaldo? Pues fíjense, precisamente este texto pues, establece el procedimiento de adoptar, ¿verdad? En el caso de que alguien contraiga la lepra. Y la palabra lepra designa aquí a un conjunto variado de afecciones de la piel. Y no solamente a la enfermedad que nosotros conocemos, ¿verdad? Actualmente con ese nombre. En general se utilizaba la palabra lepra para designar varios tipos de enfermedad de la piel que deforman la apariencia del hombre. Ese grupo de afecciones aquí catalogado bajo el nombre general de lepra es visto como un estado insólito y anormal, una manifestación de fuerzas misteriosas, inquietantes y amenazadoras que amenazan la armonía y el equilibrio de la existencia del hombre. El leproso pues era en consecuencia segregado, ¿verdad? Y apartado de la convivencia diaria con las otras personas. Tal medida pues tenía naturalmente una intención higiénica y pretendía evitar el contagio, ¿verdad? Y significaba también la dificultad de la comunidad en enfrentarse a lo insólito, a lo extraño, a las fuerzas misteriosas e inquietantes de la enfermedad. Y aquí, de una enfermedad particularmente repugnante. Pero sobre todo, la exclusión de los leprosos de la comunidad tenía razones religiosas.
Para la mentalidad tradicional del pueblo bíblico, Dios distribuía sus recompensas y sus castigos de acuerdo con el comportamiento del hombre. La enfermedad era siempre castigo de Dios para los pecados e infidelidades del hombre. Ahora, una enfermedad que impone tanto miedo y tanta repugnancia como la lepra pues era considerada un castigo terrible para un pecado especialmente grave. El leproso pues era considerado por tanto un pecador, especialmente maldecido por Dios, indigno de pertenecer a la comunidad del pueblo de Dios y que en ningún caso pues podía ser admitido en las asambleas donde Israel celebraba el culto en presencia del Dios Santo. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué el leproso debía presentarse al sacerdote? Pues cuando alguien exteriorizaba señales de pecado y de indignidad, debía ser proscrito por las autoridades competentes, los sacerdotes de la comunidad santa. El sacerdote no aplica remedios ni tiene funciones terapéuticas, sino que su función debe ayudar a controlar el mal y a impedir el contagio. Su acción se destina sobre todo a decidir sobre la capacidad o incapacidad de alguien para formar parte de la comunidad del pueblo de Dios y para ser admitido en la presencia del Dios Santo. Lo que aquí es especialmente grave y terrible es cómo en nombre de Dios y de la santidad del pueblo de Dios se crean mecanismos de rechazo, de exclusión, de marginación. Bueno, hermanas y hermanos, y la primera lectura de hoy no contiene propiamente una enseñanza clara y directa acerca de Dios o acerca del comportamiento del hombre hacia Dios. Sin embargo, tiene su valor y su importancia. Nos prepara para entender la novedad de Jesús. Esa novedad que el Evangelio de hoy nos presenta. Jesús vendrá a demostrar que Dios no margina ni excluye a nadie y que todos los hombres son llamados a formar parte de la familia de los hijos de Dios. Indirectamente, nuestro texto denuncia la actitud de aquellos que, instalados en sus certezas y seguridades, crean un Dios a la medida del hombre y que actúa según una lógica humana, injusta, prepotente, creadora de exclusión y de marginación. No tenemos que crear, o mejor dicho, creer en un Dios que actúa de acuerdo con nuestros esquemas mentales, con nuestras lógicas y prejuicios. Lo que tenemos que hacer es intentar percibir y acoger la lógica de Dios. Indirectamente, nuestro texto nos invita a repensar nuestras actitudes y comportamientos hacia nuestros hermanos. Y los voy a dejar con dos preguntas. ¿No será posible que nuestros prejuicios, nuestra preocupación por el legalismo, nuestra obsesión por lo políticamente correcto estén creando marginación y exclusión para nuestros hermanos? No puede suceder que en nombre de Dios, de los santos principios, de la verdadera doctrina, de las exigencias de la radicalidad, estemos alejando a las personas, condenándolas, catalogándolas y pidiéndoles hacer una verdadera experiencia de Dios y de la comunidad. Pues son preguntas, hermanas y hermanos, que tenemos que repensar. Así que los dejo con estas preguntas y más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, pues estaremos discutiendo la segunda lectura y el Santo Evangelio de hoy. Mientras tanto, escucharemos un cántico. Gracias, Herinaldo. Continuamos con ustedes el cántico número 5, Salud de los Enfermos, del Padre Néstor Gallego. Junto al lago se sabía que Jesús atracaría, repartiendo sus caricias y vendando las heridas. Las miradas se encendían esperando su llegada y las plazas parecían hospitales de campaña. Y las plazas parecían hospitales de campaña. Si el dolor nos hace iguales a los ojos de Dios bueno, no dudemos en confiarle la salud de los enfermos. No dudemos en confiarle la salud de los enfermos. Cuando vieron al maestro se llenaron de alegría y enseguida todo el pueblo le brindó su bienvenida. Programada la visita, muchos pueblos
de los enfermos. Muchos fueron los enfermos que aspiraron desde luego a tocar tan solo un fleco de aquel manto del maestro. Hubo algunos que gritaron y exhibieron sus heridas, esperando ser curados por las manos del Mesías, esperando ser curados por las manos del Mesías. Si el dolor nos hace iguales a los ojos del Dios bueno, no dudemos en confiarle la salud de los enfermos. No dudemos en confiarle la salud de los enfermos. Liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa, los domingos a las 2 de la tarde. Bueno, y también, hermanas y hermanos, recuerden que pueden escucharnos a través del internet por radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y saludando como siempre a los hermanos que nos siguen escuchando acá en Puerto Rico a través de las ondas radiales de Radio Paz. Y como siempre, saludando y bendiciendo a todos los hermanos que nos escuchan en la retransmisión de nuestro programa en todos los países que nos retransmiten a través de Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos de parte del equipo de Liturgia y Música desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Bueno, hermanas y hermanos, siguiendo con la discusión de estas lecturas de hoy, de este sexto domingo del tiempo ordinario en el ciclo B, y entrando de lleno a esa segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. ¿Qué nos tiene, Jay? Pues, hey, Tomás, en esta parte de la carta, San Pablo afronta preguntas que surgen entre los miembros de la comunidad a propósito de su participación en los banquetes. En el mundo antiguo, las comidas eran muy importantes. Existían las llamadas de grupos voluntarios, que eran como colegios, que eran agrupaciones de libre pertenencia en las que el hecho de comer constituía un acto social muy importante. Muchos de esos seguidores de Jesús formaban, sin duda, parte de ellas en su vida anterior. Y después, posiblemente, no todos no se fueron de esas prácticas durante la celebración de estas comidas. Había un momento de culto a unas divinidades paganas. La pregunta entonces era pertinente. ¿Podemos seguir participando en estos banquetes o no? San Pablo no da una respuesta definitiva a esta cuestión. Viene a decir que depende de las circunstancias. El criterio para decidir si sí o si no descansa, sobre todo en evitar el escándalo de los hermanos y contribuir así al bien común, a la edificación de la eclesia. Interesante de parte de San Pablo. Erinaldo. Así mismo, Jay, hermanos que nos escuchan, fíjense, el texto que hoy se nos propone es la conclusión de la enseñanza sobre la actitud a tomar frente al problema de comer o no comer la carne de los animales inmolados a los ídolos, ¿verdad? Ya vimos a propósito de la segunda lectura del pasado domingo los datos de la cuestión. Y una parte de la carne de los animales inmolados en los templos paganos era comercializada.
Los cristianos pues naturalmente compraban esa carne y la usaban en la alimentación diaria. Sin embargo, la situación pues no dejaba de suscitar algunos problemas. Comprar esas carnes y comerlas, como todo, la gente hacía era, de alguna forma, pues comprometerse con los cultos idolátricos. Eso era ilícito. Pues vimos también pues la respuesta de Pablo. Dado que los ídolos no son nada, comer de esa carne es indiferente. Con todo, pues se debe evitar escandalizar a los más débiles en la fe. Evítese comer carne sacrificada en los santuarios paganos, a fin de no faltar a la caridad. Como conclusión de su reflexión sobre el tema, pues Pablo retoma y enuncia los aspectos fundamentales que presentó anteriormente. En la cuestión de comer la carne de los animales inmolados en los templos paganos, así como en todas las demás cuestiones, hay un doble criterio que los cristianos deben tener siempre presente en cualquier actividad, incluso en las más neutras, ¿verdad? Los creyentes deben tener en cuestión la gloria de Dios y también el bien de los hermanos. El cristiano pues libre en todo aquello que no atenta contra su fe y contra los valores del evangelio, pero puede a veces estar invitado a prescindir de sus derechos de su libertad en función de un bien mayor, el amor a los hermanos. La ley del amor, ¿verdad?, debe estar por encima de todo lo demás, incluso de los derechos de cada uno. Y el amor puede exigir que no seamos en ningún caso un obstáculo ni para la gloria de Dios ni para la salvación de los hermanos. Por otra parte, los cristianos de Corinto tienen el ejemplo del propio Pablo. Él no busca su propio interés, la realización de sus proyectos personales o la salvaguarda de sus derechos, sino el bien de todos los hermanos. En esto Pablo imita a Cristo, que no intentó cumplir su voluntad, sino la voluntad del Padre y que murió en la cruz por amor a los hombres, a fin de que ellos encontraran un camino de salvación. Cristo renunció a sus derechos y prerrogativas divinas por amor y para que se realizara el proyecto de salvación que Dios tenía para los hombres. Para Pablo, el ejemplo de Cristo es la fuente inspiradora que marca sus actitudes y comportamientos para con los hermanos y los creyentes de Corinto y de las comunidades cristianas de todas las épocas y lugares. Son invitados a vivir de la misma manera. Así que a propósito de esto, Pablo refiere el ejemplo de Cristo, a quien todo cristiano, comenzando por el mismo Pablo, debe imitar. Así que, hermanos, esta lectura está bien interesante, así que los invito, ¿verdad?, a que reflexionemos sobre esta lectura y seguir el ejemplo como yo sigo el de Cristo. Bueno, más adelante discutiremos el Santo Evangelio de hoy, según San Marcos. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 1. Tu compasión me salvará, de Javier Bru. Lejos de la gente, pero también lejos de Dios, un muerto viviente a quien la lepra marginó. Todo el que a él se acerca, impuro queda ante el Señor, según lo establecen leyes y la tradición. Con miedo y vergüenza, temiendo alguna vejación, viendo que pasaba al Nazareno se acercó. Su fe era más fuerte que su miseria y su dolor, extendió su mano y rostro en tierra suplicó. Sé que si quieres que yo sea limpio, de mí la lepra por ti se irá. Dime que quieres, Jesús, sanarme, tu compasión
me salvará. Lejos de apartarse, Jesús lo vio con compasión, le extendió su mano y lo tocó mientras le habló. Quiero queda limpio, y de la lepra lo sanó, y lo hizo testigo de su amor y su perdón. Pero le ordenaba: a nadie cuentes que fui yo, vete y haz la ofrenda que Moisés estableció. Mas se fue contando a todos lo que le ocurrió, y todos buscaban al hombre que lo sanó. Sé que si quieres que yo sea limpio, de mí la lepra por ti se irá. Dime que quieres, Jesús, sanarme, tu compasión me salvará. Sé que si quieres que yo sea limpio, de mí la lepra por ti se irá. Dime que quieres, Jesús, sanarme, tu compasión me salvará. Liturgia y música. Bueno, gracias hermanos y hermanos por siempre sintonizarnos. Y ya entrando en este Santo Evangelio según San Marcos, la lepra se le quitó y quedó limpio. ¿Qué nos dice Jay? Pues fíjate, seguimos aquí en el inicio de la actividad pública de Jesús en el Evangelio de Marcos, como estamos. Y aquí en concreto de una sección para que el lector caiga en tiempo en cuanto a la jornada de la vida de Jesús. En ella destacan la enseñanza, la oración, los exorcismos y también las sanaciones de enfermos. Este leproso se acerca a Jesús con confianza y sin prevención, como quien sabe que no va a huir de él a causa de su enfermedad, y así mismo ocurre. Al final del relato, una vez que Jesús sana al enfermo, se menciona otra reacción de emoción de Jesús. A Jesús le afecta la realidad que lo rodea, aunque altera las prescripciones rituales en algunos puntos, toca al enfermo y después no lleva a cabo ningún rito para purificarse. No lo hace en todos. Envía al que estaba enfermo a un sacerdote para que sancione la purificación. Parece que lo que está en juego es el reconocimiento de la autoridad de Jesús para sanar. El sanado, pues mira, con alegría, pero no obedece a Cristo en cuanto a la orden de Jesús. Da testimonio de lo que ocurrió y así se convierte en un evangelizador con gran éxito. Interesante esta sanación del leproso. Así es, fíjense que en el episodio, ¿verdad?, que el Evangelio de hoy nos propone, Jesús continúa cumpliendo la misión que el Padre le confió y anunciando el reino. Y la propuesta de que ese reino se convierte en una realidad en el mundo y en la vida de los hombres, no solo con palabras, sino también con las acciones de Jesús.
Y la escena pues sitúa a Jesús frente a un leproso, ¿verdad? En un lugar no señalado. La primera lectura de este domingo pues nos dio cuenta de la situación social y religiosa del leproso. Para la ideología oficial, pues el leproso era un pecador y un maldito, víctima de un particularmente doloroso castigo de Dios. Su condición pues le excluía de la comunidad y le impedía asistir a la asamblea del pueblo de Dios. Tenía que vivir, ¿verdad?, en desencampado, a andar andrajoso y a avisar a gritos sobre su estado de impureza, a fin de que nadie se aproximara a él. Wow. Y no tenía acceso al templo, o sea, ni siquiera a la ciudad santa de Jerusalén, a fin de no mancillar con su impureza el lugar sagrado. El leproso pues era el prototipo de marginado, de excluido, de segregado. Su condición pues le apartaba no solo de la comunidad de los hombres, sino también del propio Dios. Un leproso, pues esto es un hombre enfermo, marginado de la comunidad santa del pueblo de Dios, pues considerado pecador y maldito. Se acerca a Jesús. Probablemente pues habían llegado hasta el eco del anuncio del reino y de la predicación de Jesús, y le había abierto un horizonte de esperanza. El deseo de salir de la situación de miseria y de marginalidad en la que estaba metido, pues vence el miedo de infringir esta ley y se acerca a Jesús, sin respetar las distancias que un leproso debía mantener con las personas sanas. El hecho pues da cuenta a su desesperación y muestra su decisión de cambiar su triste situación. Una vez ante Jesús, pues el leproso es humilde, pero insiste suplicándole de rodillas. Y esto lo vemos en el versículo 40. Ya que el encuentro con Jesús es una oportunidad de liberación que no puede desperdiciar. Lo que pretende Jesús, pues no es solamente ser curado, sino ser purificado de esa enfermedad que le hace impuro e indigno de pertenecer a la comunidad de Dios y a la comunidad de los hombres. Si quieres, puedes limpiarme. El verbo griego, ¿verdad? Cataradizo, aquí utilizado, pues no debe traducirse como curar, sino como purificar o limpiar. Él confía en el poder de Jesús. Sabe que solo Jesús puede ayudarle a superar su triste situación de miseria, de aislamiento y de indignidad. La reacción de Jesús es extraña, ¿verdad? Por lo menos de acuerdo con los patrones judíos. En lugar de apartarse del leproso y de acusarle de infringir la ley, Jesús le mira sintiendo lástima, extiende la mano y le toca. El verbo sentir lástima, ¿verdad?, compadecerse, es aplicado en la literatura neotestamentaria solo a Dios y a Jesús, ¿verdad? Habitualmente es usado en contextos donde se refiere a la ternura de Dios hacia los hombres. Jesús es presentado así como el Dios con un corazón lleno de amor por sus hijos, que siente lástima, que se compadece de la miseria del sufrimiento de los hombres. Después del amor de Dios hecho presente en Jesús, va a manifestarse en un gesto concreto hacia el leproso. Jesús se extiende la mano y le toca. Es evidentemente un gesto humano que manifiesta la bondad y la solidaridad de Jesús para con el hombre. Pero el gesto de extender la mano tiene un profundo significado teológico, pues el gesto que acompaña en la historia del Éxodo las acciones liberadoras de Dios en favor de su pueblo. El amor de Dios pues se manifiesta como gesto liberador, que salva al hombre leproso de la esclavitud en la que la enfermedad le había encerrado. Por otro lado, al tocar al leproso, Jesús está infringiendo la ley. De esa forma, denuncia una ley que creaba marginación y exclusión. Jesús, con la autoridad que le viene de Dios, muestra que la marginación impuesta por la ley no expresa la voluntad de Dios. El gesto de tocar al leproso muestra que la distinción entre puro e impuro, consagrada por la ley, no viene de Dios y no transmite la lógica de Dios. Muestra que Dios no discrimina a nadie, que ama y ofrece la libertad a todos sus hijos y que a todos invita a formar parte de la familia del reino, la nueva humanidad.
La respuesta verbal de Jesús, quiero, ¿verdad? Queda limpio. No añade nada, pero confirma su gesto. Muestra con palabras que desde el punto de vista de Dios, el leproso no es un marginado, un pecador condenado, un hombre indigno, sino un hijo amado a quien Dios quiere ofrecer la salvación y la vida plena. La purificación del leproso significa, en primer lugar, que el reino de Dios ha llegado en medio de los hombres y anuncia la irrupción de ese mundo nuevo del cual Dios quiere barrer el sufrimiento, la marginación, la exclusión. La purificación del leproso también desmonta la teología oficial que consideraba al leproso como un maldito. No es verdad, parece decir el gesto de Jesús, que el leproso sea impuro, un abandonado por la misericordia de Dios, un prisionero del pecado, abandonado por Dios en las manos de las fuerzas demoníacas. La misericordia, la bondad, la ternura de Dios se derraman sobre el leproso en el gesto salvador de Jesús diciéndole, Dios te ama y quiere salvarte. La purificación del leproso significa, finalmente, que el reino de Dios no pacta con racismo de ninguna especie. No hay buenos y malos, enfermos y sanos, hijos y desgraciados, incluidos y excluidos. Hay solamente personas con dignidad que no deben en ningún caso ser privados de los derechos más elementales y mucho menos en el nombre de Dios. Así que, hermanas y hermanos, ninguno somos excluidos. Todos somos incluidos en el reino de Dios. Por razón, Bueno, el leproso salió corriendo por ahí a divulgarlo, según el Evangelio, con todas claro, esas marginaciones que tenía, y de momento está libre. definitivamente, de momento está libre porque Jesús, ¿verdad? Lo acogió. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? No excluir a nadie. Y siempre pensar que Jesús no excluye a ninguno. Bueno, hermanas y hermanos, siempre es bueno mencionar lo que nos tiene el Papa Francisco precisamente de este evangelio de hoy. Y dice así, Jesús no anuncia que Dios no es una idea o una doctrina abstracta, sino que Dios es aquel que se contamina con nuestra humanidad herida y que no teme entrar en contacto con nuestras heridas. Pero, Padre, ¿qué está haciendo? ¿Qué Dios se contamina? No lo digo yo, lo ha dicho San Pablo, se ha hecho pecado. El que no es pecador, que no puede pecar, se ha hecho pecado. Mira cómo se ha contaminado Dios para acercarse a nosotros, para tener compasión y para hacer comprender su ternura. Cercanía, compasión y ternura. Hermoso, ¿verdad? Estas palabras del Papa Francisco sobre este evangelio de hoy. Bueno, hermanas y hermanos, y para acercarnos más a Dios, pues es importante que sigamos orando por los hermanos que nos piden petición de oración. Oremos por la salud de Zoe Bonilla, Josian López, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García, Ibelis López y su niño Chili, Cristina Hernández por la matrimonio de Tono y Daniela, y por último por la recuperación del papá de Ana Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque aquel día a ese hombre se le quitó la lepra y quedó limpio. Ahora sabemos que quien se acerca a Jesús con fe firme y con gran esperanza alcanza de su persona el amor de Dios
que se revela en una vida liberada, puesta al servicio del anuncio de la salvación y del testimonio de una liberación. Amén. 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 Bueno, ya, ¿y con qué cántico culminamos nuestro programa hoy? Cerramos el programa con el cántico número 3, El leproso, de la página Acordes de un músico católico. Y tan tan. Bueno, gracias hermanas y hermanos por siempre escucharnos en este su programa Liturgia y música. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aun estando lleno de lepra, Jesús volvió a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi egoísmo. Si quieres, límpiame de la lepra de mi codicia. Si quieres, límpiame de mi pecado que me mata, Señor, que no me deja vivir. Estando Jesús presente, me hice camino por entre la gente, y aun estando lleno de lepra, Jesús volvió a verme. Me le acerqué a Jesús y de rodillas le supliqué: si quieres, límpiame de la lepra de mi soberbia. Si quieres, límpiame de la lepra de mi soledad. Si quieres, límpiame de mi pecado que me mata, Señor,